Bienvenidos a su sala de artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Esta mañana nos acompaña el artista guatemalteco, pintor y escultor Óscar Ríos. Óscar nació en el año 78 del siglo pasado, ¿verdad? Sí. Y es hijo del también escultor Óscar Ríos, pintor y escultor autodidacta. Se formó en el taller de su padre y ha accedido a varias academias privadas. Óscar, bienvenido a Sala de Artistas. Gracias. Es un honor tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Ya habrán observado el trabajo que aparece en el fondo de pantalla. Esto es una pequeña parte del trabajo de Óscar Ríos, porque como podrán imaginar, ¿en qué son unos 30 años de trabajo ya? Estar propios, sí, 25 años aproximadamente. 25 años y como 45 como dicen profesionalmente, 25 años. 25 años y como 45 desde el taller de tu padre, ¿no es cierto? Sí. Ok. Pues Óscar es, como decíamos, un pintor y escultor afortunadamente autodidacta, ¿verdad? Los escultores y los pintores, los autores de artes plásticas autodidactas son nuestras mejores cartas en los temas a los que se dedican. Óscar, hace algún tiempo tuvimos aquí la suerte de tener al también pintor Alexis Ramírez, hijo del pintor Óscar Ramírez. Okay. Una de las inquietudes nuestras y también del público, ¿verdad?, era saber si la huella de su padre había llegado hasta él. No vamos a hablar de eso ahora. Queremos saber si la huella de tu padre aparece en ese maravilloso trabajo tuyo. Sí, claro, definitivamente la influencia del trabajo de mi papá está muy presente en la obra, ¿verdad? Yo crecí en su estudio, en los museos donde él laboraba, entonces día a día desde pequeño, desde los 5 años, ayudándole, jugando, ayudando. Entonces sí hay mucha influencia de la obra de él. Yo crecí sabiendo de que su obra era buena, entonces yo quería también hacer obra buena, ¿no? Y sí, hay mucha influencia. Con un amigo bromeaba y le digo, yo desde pequeño, 5 o 10 años, hacía mis piezas y yo creo que mi papá me copiaba. Bueno, ya hablábamos de eso fuera de cámaras, ¿verdad? Y fíjate que eso es muy probable y te voy a decir por qué. La potencia domesticadora de la academia en términos generales, de la escuela en términos generales, a veces anula las potencias vitales de los artistas. Okay. Entonces es muy probable que vos para tu padre fueras una verdadera suerte, por un lado, pero una suerte de caja de resonancia, ¿verdad? Es muy probable que tu trabajo de verdad le haya hecho muchísimo sentido. Ahí nos apoyamos los dos en ese estudio. Así parece, ¿verdad? ¿Qué es más, Óscar? ¿Pintor o escultor? Escultor. Aunque se dice por ahí que para poder ser escultor primero hay que ser pintor, ¿verdad? Es algo que va amarrado, el dibujo, la pintura y después la escultura. Sí, como que... Sí, perdón. Sí, es algo, son como los pasos, ¿no? Los pasos para llegar a ser escultor, primero hay que dominar pues, las formas, el dibujo, el color, para después tridimensionalizarlo. El trazo fino, ¿verdad? El trazo fino, el boceto. Sí, hay digamos, precedentes históricos
grandes escultores con bocetos maravillosos. Correcto. Y a veces pareciera que el boceto no va a conectar con y la escultura resulta siendo otra cosa, pero otra cosa maravillosa también, Sí, ¿verdad? Como sí, que sí es de alguna manera cierto eso. El escultor tiene un desarrollo académico mucho mayor, necesita acceder a más desarrollos académicos, ¿verdad? Porque no es solo, ¿cómo se llama esto? Modelar, no es sí. solo es dar forma, sino que pero para eso hay que tener todos los desarrollos que dan las artes plásticas, ¿verdad? Sí, de hecho, para poder iniciar una escultura es necesario hacer bocetos, muchos bocetos. Y pues en la mente uno saber cómo va a resolver la parte de atrás, cómo va a resolver ciertas cosas que en una pintura o en un dibujo es mucho más fácil resolver, ¿verdad? Entonces el boceto tiene que ser muy complejo para poderlo resolver después tridimensionalmente. Cuando eras niño, ¿chamusqueabas más o te gustaba más estar en el taller de tu papá? Sí, chamusqueaba todos los días. Eras Y yo violento. creo que mi papá se enojaba porque no lo dejábamos trabajar. Chamusqueaban afuera. Chamusqueábamos afuera, éramos de enfrente de la casa. Después me decía mi papá, mejor vení, ayúdame porque estoy atrasado. Entonces yo ya dejaba a los amigos y al final no era que estaba atrasado, él quería que yo conociera sus procesos. Él lo hacía de una forma dinámica, no me decía te voy a enseñar a hacer esto, cómo hacer un molde, cómo hacer esto, sino que ayúdame, necesito tu ayuda, ¿no? Una forma afortunada de introducirte al trabajo. Correcto, de seguro, ¿verdad? Sí, yo lo percibía que yo le ayudaba a él y a la larga fue todo lo contrario, Pues ¿no? sí, te aprendiste todas las técnicas del... Así es. ¿Qué has hecho más, Oscar? ¿Cuál es la técnica en la que más te has movido dentro de la escultura? Ok, desde mis inicios fue la terracota. Trabajé muchos años la terracota por varios factores, lo difícil que se ha vuelto a conseguir el material. Es una técnica que lleva muchos procesos de secado, de horneado. Es una técnica muy artesanal, ¿verdad? La terracota es barro, es arcilla procesada y lleva muchos procesos que hoy día se vuelve complejo trabajarlo. Se vuelve muy difícil por los hornos, por los materiales. Ya no existe tantas personas que trabajen esta materia prima, ¿verdad? Entonces hemos evolucionado ya los últimos años a trabajar la resina con mármol, que pues es un material más industrial, más fácil de conseguirlo más versátil y se pueden conseguir maravillosas cosas con este material, ¿verdad? De hecho, esta pieza es resina con mármol. Vamos a pasar allá luego. ¿Te quedaste con el taller de tu papá seguro? Sí, me quedé con su taller y con todas esas herramientas que ya se manejaban solas, ¿verdad? Yo decía, bueno, ustedes hacen tal cosa. y sí lo hacían. Veían para el suelo y querían hacer en alguna oportunidad, en ese trabajo de Víctor Hugo Sánchez, que yo he escrito mucho sobre él, sobre el escultor Víctor Hugo Sánchez. Le decía yo a él que él era como Diógenes, solo que en la montaña de Tecpán, ¿verdad? Okay. Con su lámpara a mediodía, preguntando a las piedras, ¿y a ti te gustaría que yo hiciera de ti una serpiente emplumada? ¿Verdad vos? Es decir, pero es un poco eso cierto, es un ¿verdad? proceso, sí. El escultor ve una pieza, en el caso de él, ¿verdad? Él ve una raíz y está imaginando cómo la va a convertir en una... ¿Eso pasa con vos también, de seguro? Bueno, sí, aunque son diferentes materiales, lo mío inicia con el boceto, ¿verdad? Empiezo a hacer formas y que mi mano decida con qué iniciamos, ¿no? Con círculos, correcto, con círculos, con líneas. Bueno, de aquí podemos sacar un movimiento
drástico, y ahí es donde ya después voy puliendo ese boceto y es donde crea, ¿verdad? No es que me enfoque a algo en específico, Bueno. sino que es más el ejercicio de dibujar y dibujar todos los días. ¿Cómo no? Hay un ejercicio del discurso, digamos. Correcto. Y del discurso y de los elementos, de los valores del discurso, ¿verdad? Sí, sí. De la significación del discurso. ¿Y cómo hacemos para llegar hasta aquí? ¿Por qué no te contás cómo hiciste esa esculturita para que tu público tenga ahí? Todo inicia con el dibujo. El dibujo, tratar de hacer algo armonioso, algo fresco, ¿verdad? Delicado. Entonces se empiezan a hacer los bocetos, los dibujos, hasta que queda un movimiento agradable. Esta es parte de la serie Meditación, que uno de los temas que yo trabajo. En esta serie yo trato de poner la figura humana en situaciones pasivas, situaciones... Y centrales, ¿verdad? Son correcto, el centro de lo... Sí, que expresen una relajación, una meditación, una tranquilidad, ¿verdad? Que uno disfrute el ver el movimiento, movimiento leve. Bueno, ya hiciste el boceto. Ajá. Vamos del boceto a lo que sigue. Contarles el proceso para que la gente tenga una idea del... algo técnico, ¿no? Sí, un proceso perdón. técnico sería, pues después del boceto, poder hacer una estructura básica que nos detenga la plasticina con que se va a modelar la obra, ¿verdad? Luego del modelado en plasticina, para poder fundir la resina que es líquida necesitamos hacer un molde, ¿verdad? El molde no necesariamente quiere decir que vayan a haber muchas copias de ese molde, sino que es principalmente para poder detener el material líquido, ¿verdad? Luego hacemos un molde con silicón, con fibra, con materiales que técnicamente tal vez no vale la pena entrar en mucho detalle, y luego fundir la pieza ya con la resina y el polvo de mármol que le da su consistencia. Mezcladas. Ya después sí le damos sus acabados pulidos y una pátina que la pieza pida, ¿verdad? Si se dan cuenta, las pátinas que yo trabajo llevan mucha textura, mucho color, pero hay ciertas piezas que me gustan así de un solo tono, un solo color, como monocromáticas, ¿verdad? Sí, por decirlo así. Es mínimo cuando lo trabajo así, la mayoría tienen más tonalidades, ¿verdad? Muy linda la pieza realmente. Gracias. Soñadora es el nombre. Muy linda, está preciosa, bellísima, bellísima. La ponemos de frente para que la vean. Sí. Le vamos dando vuelta para que la vean. Es una verdadera maravilla, delicada, caligráfica. Está basada en el boceto y el boceto es un dibujo hecho a mano. Entonces es por eso que es una auténtica maravilla la pieza. Gracias. Oscar, premios en pintura. Contanos tus premios. Pues algunas menciones honoríficas, mucha participación, bueno, más en escultura que en pintura. Algo que se me venga a la mente, el año pasado recibí el premio de los amigos del arte de Salamá, premio de pintura. El certamen de don Ernesto Bech. Del certamen de don Ernesto Bech. Pues tuve el gusto y la oportunidad de recibir el premio de pintura en la edición anterior. ¿Cómo no? En escultura. En escultura premios en participado, sí. Hubo un certamen muy importante, muy bonito, de arte en concreto. Esto es promovido por la Embajada de Alemania y Dieter Erhard, que es un artista alemán. Él promueve, por muchos años hizo este certamen de arte en concreto. Tuve la oportunidad de ganar el primer lugar también. El evento se hizo a la vista del público, ¿verdad? Estuvimos una semana trabajando en un hotel de la costa sur, ¿verdad? Algo muy similar a lo que hicieron en mármol aquí en el museo.
Digamos que es una suerte de simposium de escultura, solo que en concreto. Así es. Ahí participaron artistas alemanes, guatemaltecos, creo que mexicanos, hubo también uno. Y pues tuve la oportunidad de ganar el primer lugar también. Esto me llevó a realizar, este mismo evento me llevó al Art Center de Seadrift, Texas, un centro de arte muy bonito con un parque de esculturas precioso. Pues fui a elaborar una escultura allá de 2,10 metros en concreto, igual, ¿verdad? Porque de eso se trataba el tema. Era patrocinado también por una cementera nacional, ¿verdad? O sea, esa escultura monumental que tenés en Seadrift, Texas, es una escultura, digamos, es un premio. ¿Ganó un premio? Sí, no. La que ganó el premio fue la que se hizo acá. Bueno. El premio fue viajar a realizar la obra. Y a que se quedara una escultura tuya en el parque de esculturas. Así es, de la celda. Mira, te adelantaste un poco porque te iba yo a preguntar luego si tenías escultura monumental. Tenés otra escultura monumental, yo tengo entendido. Sí. Pero yo te pediría que volviéramos en el próximo segmento, porque como te dije al principio, aquí el tiempo vuela y ya viste, ya nos terminamos el primer segmento, de modo que volvemos con el maestro escultor Óscar Ríos en un momento a su sala de artistas de TV USAC. Estamos de regreso en su sala de artistas con el maestro escultor Óscar Ríos. Óscar, esculturas de tu padre, ¿nos podés contar ahí brevemente? Ya sabemos que tu padre es un escultor importantísimo en la historia de las artes plásticas, pero ¿podrías contarle tú al público sobre tu padre, sobre su ejecutoria pública, en dónde están sus esculturas? Sí. Él trabajó mucho tiempo en el museo, en la parte de los museos. Entonces hay esculturas de él en la sala de Jades del Museo de Arqueología. Todas las esculturas que están en el Museo Ushel del traje indígena, de la evolución de los trajes del tiempo de la colonia indígena, son obras elaboradas por él. Contribuyó en mucha obra pública también, ¿verdad? Entonces, básicamente en los museos. Los museos, esta es su obra pública, ¿verdad? ¿Alguna obra monumental que recordés que aparece en alguna parte? Sí, fue parte de la escultura que está en los campos que aquí en la zona 5. No, zona Campo Marte. Por el Campo Marte hay un Tecumumán de 2.5 metros de alto, ¿verdad? Es de tu papá. Es de mi papá, así es. Ah, bueno, qué bueno. Escultor notable. ¿Vinculado a la docencia tu papá? Sí, dio clases en la Escuela de Artes, en la ENAP, escultura superior por muchos años. Debe ser como de la edad del papá de Leopoldo, de don Óscar Barrientos. Don Óscar Barrientos, muy amigos ellos. Coincidieron en los museos cuando el maestro Barrientos estaba en el de arte moderno, él estaba en arqueología, entonces salían, almorzaban juntos y fueron grandes amigos. Sí. Puedo imaginar eso, qué bueno. La formación de Óscar, ¿de dónde viene? Del maestro pintor y escultor Óscar Ríos. ¿De dónde viene tu formación? Mi formación básicamente del estudio de mi papá. Ese es básicamente el trabajo técnico, ¿verdad? que aprendí. Estudios privados también del maestro Larry Sterling, un reconocido escultor estadounidense, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero con él aprendí muchas cosas, desde la fundición en bronce, el equilibrio,
muchas cosas, ¿verdad? Estéticas de la escultura, y el maestro Haroldo Robles, ¿verdad? Que con él también lo apoyé en elaborar varios proyectos, y de esa forma pues alimentar. Sí, guatemalteco. ¿Hay tantos escultores como pintores? No. Se dice que hay uno por cada 100 pintores. Escultura es como la poesía, ¿verdad? Sí, la escultura, pues, hay algunas veces se molestan mis amigos pintores, pero yo les digo que la escultura es la maestría. Pero pues seguimos bromeando con ellos. Sí, hay ahí sutilezas a las que no hay que entrarles, ¿verdad? Sí. El universo del que viene tu trabajo. Entiendo que tenés básicamente 3 temas trabajados. Correcto. No 3 temas, digamos que tu obra no va a ser de 3 temas, sino que ha sido hasta este momento de 3 temas. ¿Podrías contarle al público cuál es la poética que subyace este trabajo? Sí, a lo largo de estos años me ha llamado mucho la atención estos 3 temas que son muy, muy separados uno del otro. Como te mencionaba en otra ocasión, sentiría muy tedioso trabajar solo un tema, solo algo. Yo creo que perdería la emoción de arte. Entonces, pues, durante cierto tiempo me dedico a hacer un tema y luego, pues, busco una variación, ¿verdad? Por eso los temas son muy separados uno del otro. Principalmente conocen mi trabajo por las cofradías, la serie Cofradías Ancestrales, ¿verdad? Que pues le he dedicado mucho estudio al tema y es con lo que principalmente conocen mi trabajo. Pero me gusta hacer unas variaciones a veces, por ejemplo, con potros, con caballos. Estas son las cofradías, ¿verdad? Entonces, básicamente es las cofradías, los potros y la serie de meditación de la que ya hablamos, ¿verdad? Que si te das cuenta, pues se nota la paleta, se nota el mismo tema, la misma técnica. Se cruzan los trabajos, ¿verdad? Sí. El imaginario de los temas se va cruzando ahí, ¿verdad? Parecieran que es el mismo tema, pero no. No. Yo ¿Sí? tengo claridad que no es el mismo tema. Okay. Los potros, ¿qué es lo que hay atrás de los potros? Para mí el animal más bello que existe en todo sentido. Perfecto. Su estética, sus movimientos, su ternura, por muy salvajes que sean, ¿no? Es un mal tierno. Y para la escultura se presta totalmente el utilizarlo, el disfrutar hacerlo. Sí. Alejandro Urrutia decía que un gran dibujante él, ¿verdad? Decía que el que sabía dibujar caballos, el que sabía moldear caballos, estaba hecho. Que podía hacer cualquier cosa. El que sabía dibujar caballos, sabía dibujar rostros, sabía dibujar paisajes, sabía hacer cualquier cosa, que no había cosa que alguien que pudiera hacer caballos, que pudiera dibujar caballos, no pudiera hacer, ¿verdad? Sí, es que las extremidades del caballo son muy complejas. Tiene una serie de quiebres que con un quiebre en falso se arruina totalmente su trabajo, ¿verdad? Ajá, sí, las extremidades son muy complejas para poderlas trabajar. Aparte, siento que el hecho que en las migraciones antiguas los seres humanos nos hayamos encontrado con el caballo y haya sido animal de tiro, pero también máquina de guerra para la subjugación de otras culturas, esto es algo que no tiene precio en la historia de la humanidad, porque vos ves con todo lo que la cultura maya llega, es decir, con todo el potencial, con todo el caudal intelectual y científico de la cultura maya, aquí falta un animal de tiro a vos. Es decir, no es cierto que los mayas no hayan conocido la rueda, por supuesto que sí, pero no la usaron, no la utilizaron, porque no había animal de tiro a vos. Correcto. Entonces aquí todo fue, y siguen hasta hace mucho tiempo, cuando vos eras niño seguramente te acordás. Con Oscar venimos de la misma región de la ciudad, entonces por eso voy a decir esto.
¿Te acuerdas que cuando bajaba la gente de San Juan, mucha gente bajaba Sí. todavía con el Todavía se ve un cacaste, poco, ¿vaos? ¿no? Es, Pero ya es rarísimo, mínimo, es raro, ¿verdad? sí. Porque hay tanto transporte, ¿verdad? Sí. Pero sí, en la época en la que vos creciste, en la que yo crecí, por ahí, por el rumbo, pues chica, era terrible ver, eran filas de gente con el cacaste encima. Correcto. Y cargando, llevando cargas enormes realmente, ¿verdad? Sí. La serie de los cofrades es una serie muy inspiradora. Hay, como me decías hace un rato, un estudio indudable del tema de los cofrades por la forma en que esto está tratado, ¿verdad vos? Sí. ¿Has contrastado esto con los pintores quesaltecos? ¿Qué piensan los quesaltecos de este trabajo? ¿Ya has oído qué dicen? Pues entre amigos artistas, muy contentos, ¿verdad? Yo siempre me gusta aclararles de que a la hora de trabajar los cofrades no quiero exponer la parte religiosa, sino que más la parte cultural, los trajes, toda la sensibilidad que conlleva el portar el traje, el que no pueden tocar los pañuelos ancestrales, y esto se hereda a los hijos, cómo guardan los custodios metales antiguos, una plata antigua. Eso es básicamente lo que yo quiero expresar. Y trabajada también normalmente a mano, ¿verdad? Correcto. Eso es otra cosa, Sí, ¿verdad? sí, forjar y forjada metales, con la técnica antigua, prehispánica, ni siquiera es la técnica de la platería colonial esa, ¿verdad? Porque la platería colonial es otra cosa realmente, Así ¿verdad? Sí. Es platería primitiva esa realmente. Podría es decir, podría decirse un poco que es así, ¿verdad? Aunque es parte de la colonia también el tema, ¿verdad? El tema sí. El tema sí. El tema sí. A lo que yo me estoy refiriendo es a la técnica de trabajarlo. Custodios. La técnica de hacer santos en las comunidades lejanas normalmente no es la técnica del imaginero, del escultor tallador que tiene acceso a todos los... Correcto, sí. Hubo un momento en que los hacían con un machete. Con machete y con navaja. Tallar el trozo de madera, ¿verdad? Y por eso se ven ciertas piezas antiguas hermosas así, con cortes bruscos, ¿verdad? Que les da ese carácter, porqué. ¿verdad? Así es. Les dan carácter, sí es cierto. Bueno, pues muy bonito ese trabajo, me gustó mucho. Ese trabajo de los caballos es un trabajo maravilloso también. Gracias. El movimiento que tienen los caballos es también como evocador de esas grandes caminatas que emprendieron nuestros antepasados para cruzar del Asia por el estrecho de Bering, sí, que estaba helado en esa época, ¿verdad? Es que en toda la historia está incluido el caballo. Aparece. Ha sido parte de todo, del desarrollo, de todo, en todo ha estado el caballo realmente. Sí, aparece, ¿verdad? Efectivamente el caballo. Caballo de meditación. Vamos a ver, influencias, Oscar. ¿Qué influencias tiene Oscar Ríos? Principalmente, yo creo que ya lo platicamos, la de mi papá. Mi padre para mí ha sido el mejor escultor que he conocido. Y no porque sea mi papá, sino que era bueno. Sabía lo que era capaz de hacer, ¿no? Una influencia cercana, nuestro magnífico artista Efraín Recinos, ¿verdad? Que él podía hacer de todo. Ah, sí. Podía hacer de todo, entonces es una persona que uno dice siempre, pues es lo que uno debe de hacer, ¿no? No solo encasillarse en algo, sino que ser versátil. Sí, ser un poco más multidisciplinario, ¿verdad? Correcto. Entrarle a más cosas, ¿verdad? ¿Te quedaste aparte del taller con piezas de tu papá? Sí, definitivamente. Sí. Tengo una colección, pues toda mi familia, ¿verdad? Mi hermana, mi mamá, ellas tienen obras también de mi papá. Tengo
tengo yo, y sí, tenemos una bonita colección que es nuestro tesoro más preciado. ¿Qué era qué hacía más tu papá? Hacía campesinos. Esos eran sus temas. Esos eran sus temas principales, campesinos y mayas. ¿Cuánto tiempo tiene de haber partido y más o menos qué edad tenía cuando se fue? Él falleció en el 2004, justo ahorita en mayo cumplió 20 años. ¿Cómo no? De haber fallecido. Muy pronto, realmente, porque 54 años. Ah, sí, era joven, pues. Era joven, sí. Joven para partir, estaba tuvo joven. Muchas cosas, dejó muchas cosas por hacer. Qué lamentable. Sí, es luego entonces, digamos, un artista influido por los movimientos de la Revolución del 44 seguramente también. Puede ser, sí. Él es originario de Suchitepeques, entonces estuvo muy de cerca con los campesinos, ¿verdad? Y justo en la parte de Suchitepeques donde se enlaza tierra fría y tierra caliente, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí de campesinos de sectores y utilizaba mucho el tema. ¿Cómo no? No era muy revolucionario, muy de protesta, no le gustaba mucho el tema. ¿Cómo no? Más natural, más natural. Comprometido con el arte, más correcto. bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenés una escultura monumental en un parque en Zacapa. Es correcto, sí. Contanos. Recibí el año pasado la invitación del Ministerio de Cultura y Deportes para poder realizar una obra del ingeniero Roberto Wohlfolk. Él fue el fundador del Museo de Paleontología de Estanzuela, en Zacapa. Y ahora en el nuevo Parque Bicentenario, Parque Kevin Cordón se llama, realizamos la obra para estar ahí, es de 2,10 metros también, elaborada en resina y mármol y fibra, ¿verdad? Fíjate vos que cuando este señor llega a Zacapa, esto lo vamos a terminar de contar luego, yo soy zacapaneco, entonces cuando él aparece por ahí, pues resulta que había noticias de que había un esqueleto muy antiguo, enterrado ahí, muy grande además. Aparece él, el paleontólogo, terminan de descubrir el esqueleto y un grupo de intelectuales del departamento. Los zacapanecos no somos pistoleros todos, ¿verdad? También habemos unos que sabemos leer y escribir. Resulta que estos cuates se organizaron para armar el primer, en realidad no un museo, sino que un lugar para darle cobijo al esqueleto este antiguo, ¿verdad? Correcto. Al fósil antiguo este. Y entonces de ahí surge la idea de un museo de antropología, de paleontología ¿cómo se llama? Estanzuela. En Estanzuela, Zacapa, cabalmente. Sí. Cuando regresemos vamos a volver a retomar el tema, solo para dejar contado el asunto. Así que volvemos con Oscar Ríos a su sala de artistas. Regresamos con el escultor, el pintor y escultor Oscar Ríos. Estábamos hablando, Oscar, del asunto este del Museo de Paleontología. Pues resulta que yo creo que en Guatemala no hay otro museo de paleontología más que ese, ¿verdad? Correcto. Es una
una locura que en una región tan desatendida en el aspecto cultural, pues nosotros seamos quienes tenemos un museo de paleontología, pero sí tenemos un museo de paleontología. Mi suegro era uno de esos especímenes raros que pasaron por el departamento de Zacapa, médico jalapaneco él originalmente, y el hombre tenía una colección enorme de piezas mayas, en el sentimiento de que las piezas de la aldea Chispán, que está situada en el vértice del río Blanco con el río Motagua, una aldea maya prehispánica que todavía persiste, pues que las piezas que se fueron encontrando ahí no se perdieran. Él hizo un museo en su casa, un museo privado registrado en el IDAE y todo esto. Y pues yo tuve la suerte de conocer al ingeniero ahí, ¿verdad? Era una persona muy simpática, un hombre sabio realmente además, ¿verdad? Y se quedó a vivir en el departamento mucho tiempo, ¿verdad? Yo no sé si él finalmente falleció por allá, pero sí se quedó a vivir muchísimo tiempo en el departamento. Uno de esos personajes notables y que se vuelven como parte del paisaje. Se quedó tanto tiempo que él llegó a ser parte del paisaje del departamento, no del departamento, de la cabecera departamental. Oscar, la Embajada de Estados Unidos te invitó a representar el arte guatemalteco hace muy poco tiempo con David Ordóñez y con Enrique Cay. ¿Nos contás la experiencia? Correcto, sí, fue hace 1 o 2 años. Eligieron a algunos artistas, incluido tu servidor, como un representante del arte guatemalteco, ¿no? Siempre por nuestros temas, ajá, ¿verdad? Temas que tengan mucho contenido cultural. Entonces nos invitaron a exponer en la embajada. La exposición duró alrededor de 1 año. Estuvo la obra ahí, a la vista de los visitantes y todo. Realizaron un evento muy bonito, muy importante, documentado, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Con catálogo y... Sí, lo documentaron muy bien. Y cosas que ya no pasan en los eventos nacionales, ¿verdad? Así es. Cóctel y todo esto de seguro de lanzamiento. Correcto, ¿verdad? Sí, fue una muy buena organización, la verdad. Todo estuvo muy bien diseñado, a la altura, ¿verdad? Muy bonita experiencia. ¿Fue exposición y venta o solo fue una exposición cultural? Fue algo cultural. De ahí nacieron ciertos proyectos, ¿verdad? Pero no era el objetivo principal, era más cultural. Ah, ok. El Ministerio de Cultura también reciente selecciona. Contanos tu paso por las diversas actividades que has tenido con el Ministerio de Cultura. Principalmente fue la escultura, el monumento al ingeniero Roberto Wolf. Ahora este año pues ellos realizan un programa que se llama Espacios 2024, y mi propuesta fue seleccionada para poderla llevar a cabo. Creo que alrededor de 76 propuestas recibieron y eligieron 2. En eso tuve yo la oportunidad de estar en la propuesta escultórica, ¿verdad? Entonces es un proyecto que tengo que elaborar, únicamente está en boceto, ¿verdad? La exposición está programada para, creo que agosto o septiembre. El lugar por definir, pero principalmente en el Palacio Nacional. Probablemente sea en el Palacio. Correcto. Es una exposición de escultura de la que estás hablando. Hay varios temas. Está la pintura, escultura, fotografía. Entonces seleccionaron a algunos según su rama, ¿verdad? Entre lo de escultura estoy incluido yo. Ok. Cuando hablamos de la formación, me contaste que habías pasado
muy tangencialmente por la Escuela de Artes Plásticas. Correcto. ¿Cómo es tu relación con el mundo cultural, con los artistas guatemaltecos? Es una relación constante, diaria, ¿verdad? Todo mi tema son eventos culturales, exposiciones, que no lo percibe mucho el público en general, pero en Guatemala hay mucho evento cultural, muchas exposiciones de arte todas las semanas, 2, 3 veces por semana, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos una convivencia con los amigos artistas increíble. Nos coordinamos, visitamos, nos apoyamos, nos damos tips, nos referimos con lugares, cosas así. Es una convivencia muy, muy bonita. El grupo artístico es muy unido, a excepción de ciertos, como todo, ¿verdad? Pero sí es en muy, todas muy las unido. actividades gente que no participa, ¿verdad? Correcto, sí. Muy bonita actividad. Del grupo de la Escuela de Artes Plásticas, entiendo que perteneces a la corriente de los chachitas, ¿verdad? Sí, ese es como un su grupo nombre que, lo indica. sí, decía ya no está con nosotros, Mauro López, soy un agregado cultural, decía él, del grupo, porque este grupo lo crearon ellos en la Escuela de Artes Plásticas, en la ENAP, como el nombre de un equipo de fútbol. Sí, eso yo recuerdo. ¿Verdad? Entonces este grupo pues siempre anduvo unido, y cuando pues, yo llegaba a la ENAP y todo, pues me les pegaba pues uno queriendo conocer más del arte, más de todo, y viviendo la influencia que ellos tenían. Entonces siempre me acerqué con ellos y decía, Mauro, él es agregado cultural. Sí, además un grupo de artistas con una gran capacidad todos, y con un lugar todos en la historia del arte contemporáneo guatemalteco. Correcto, ¿verdad? sí. Y han partido varios, creo que primero Miguel Alfredo Paz, ¿verdad? Sí. Luego Víctor Hugo Valenzuela, luego de Víctor Hugo Valenzuela, Mauro López. Sí. Y por último Samuel Perén, ¿verdad? Samuel Perén, también el maestro Juan de Dios. Ah, sí, pues, sí. También. Él era del grupo Juan de Dios también. Era él y Don Neto, los chachas mayores, ¿verdad? Así se denominan ellos. ¿Verdad? Bueno, del grupo quedan entonces Carlos Estrada Pinocho, Egidio Líquez, Luis Letona. Ajá. Ya son pocos, el maestro Besch. Don Neto, este muchacho también escultor de quien Flavio Santa Cruz. Montenegro, Flavio Santa Cruz, sí. Y también otro muchacho escultor, Leopoldo Barrientos, ¿verdad? Sí. Y vos. Sí. Y nuevos agregados, Juan Carlos Calderón, que llegó similar a mi persona como agregado, ¿verdad? Sí, ahí. ¿El grupo tuvo en algún momento actividad cultural propia como colectivo, o era simplemente un grupo de amigos para juntarse a pasarla bien? Es un grupo de amigos. Algo cultural se ha intentado muchas veces, pero no se ha conseguido. Muy esporádicamente se han realizado exposiciones como un colectivo en sí, ¿verdad? Pero sí han hecho. Sí, se han hecho. Se han hecho en algunos lugares. La actividad más famosa o importante que tiene es una reunión navideña que se realiza en el grupo. ¿Cómo no? Donde hay un intercambio de obras que es fabuloso, ¿verdad? Hasta Leonel del Cid también, sí, ahí, Leonel ¿verdad? del Cid es un integrante importante del grupo. Sí. Y se hace un intercambio muy bonito, muy dinámico, emocionante. Mira, intercambiar obras. Qué bueno. Mira, pues aquí siempre solemos hablar, bueno, no, todavía no de esto. Quisiera que nos dieras tus opiniones respecto
de cómo ves la permeabilidad del arte en un momento en el que lo digital está arrasando con muchas actividades. Correcto. Yo creo que la tecnología y todo esto nos ha servido mucho. Hay que saberlo utilizar, ¿verdad? Hay que saber utilizar la tecnología, redes sociales y pues es una herramienta que vino a modificar totalmente todo, el esquema, ¿verdad? Sí. Ya lamentablemente los espacios que existían como galerías de arte privadas ya no tienen tanto auge como porque ahora el coleccionista tiene acceso al artista. Acceso directo al artista, correcto, ¿verdad? Es fácil colocar un nombre y buscarlo. No todos los artistas están en redes también, hay algunos que siguen siendo reacios al tema, ¿verdad? Pero sí ha sido una herramienta que revolucionó totalmente ese enlace entre el coleccionista, el museo, las actividades con el artista. O la persona que simplemente tiene interés en tener una pieza en la sala de su casa porque le llamó la atención o porque le gusta o porque coincide con su sensibilidad el trabajo del artista. Correcto, ¿verdad? sí. Sí, yo sé de muchos artistas que de hecho abandonaron la vía de del trabajo de las galerías porque en realidad, como vos acabas de decir, llegan directamente correcto, sí, al consumidor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hace aproximadamente 10 años, 15 años, trabajaba con 10, 12 galerías, que había mucha galería también por lo mismo. Ahora se reduce y estoy trabajando solo con una galería y porque es mi amigo, el galerista, ¿verdad? De lo contrario, no sé, tendría que evaluarse, pero pues, por ser buenos amigos quiero continuar con él. Nos sirve para reunirnos y platicar de arte también las visitas a su espacio, ¿verdad? Pero sí, las redes sociales y la tecnología nos han ayudado muchísimo para llegar a más personas puedan ver el trabajo. La investigación arte. También, ¿verdad? Para la investigación también es una herramienta. También es una herramienta. Una herramienta útil, ¿verdad? Correcto. Ya no tenés que andar cargando el enorme libro de Da Vinci, por ejemplo, sí, para saber quién es. O el portafolio impreso, ¿verdad? Sí, esa es otra cosa. Ahora es ahora en el teléfono, un archivo se envía un PDF y listo, ¿verdad? Sí. Pues qué todo, bueno, ¿no? Una maravilla eso. Oscar, en este espacio siempre le pedimos a los artistas que se dirijan a los jóvenes que están empezando en el mundo del arte. Okay. Que les des tus impresiones primero y qué pensás que tiene que hacer un joven que está buscándole ahí a entrar al mundo de las artes. Al mundo del arte. Sí, en Guatemala se dice que es corto el espacio del arte, es la percepción que tiene la mayoría de personas, pero sin embargo es muy grande. Ya conociendo el ámbito artístico, es grande el espacio que se tiene y que se puede utilizar, ¿no? ¿Verdad? Hay espacio todavía para nuevos talentos y pues la recomendación que les puedo dar es el trabajo constante, estar permanente en las actividades, visitar actividades aunque ellos no participen, ¿verdad? Alimentarse de la obra de los artistas, estar dentro de ese ambiente les genera confianza, generan ideas, contactos, ¿verdad? Y entonces el trabajo... Aprendizaje, sí, el trabajo constante, el no ir a dormir sin haber hecho por lo menos un dibujo en el día, ¿no? Que la mano ya agarrar ese músculo artístico, ¿verdad? Entonces el dibujar riguroso. mucho, ser riguroso. Académico. Entonces, sí,
Académico como no en el dicen, sentido de estar en la escuela, sino... sí, también es importante porque, como dice un famoso artista, para poder desarmar un rostro primero hay que saberlo armar, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, sí, todo es importante, pero la constancia es importante. No, si le cierran las puertas al principio, no decir, no, yo mejor me voy a una oficina. No, hay que seguir intentando, hay que trabajar y que cada día el trabajo sea más serio, esté con más carácter, ¿verdad? Ahí es donde ya se abren las puertas. ¿Cómo no? Estamos llegando al final. ¿Ya viste que te dije que era rápido esto? Rápido. Rapidísimo. Aquí Necesitamos más tiempo. El tiempo pasa más rápido. ¿Serías tan amable de dejar a tu público como un mensaje de despedida, por favor? Pues muchísimas gracias por haber escuchado nuestra charla. Fue un gusto poder haber estado aquí en la casa, Oscar, de todos ustedes. Muchas gracias, ¿verdad? Oscar, igualmente. Y pues será un gusto poderlos saludar en algún lugar y pues si quieren conocer mi trabajo, en Instagram aparece como Oscar Ríos Escultor, ¿verdad? Y gracias por el tiempo y el espacio. Gracias a ti, Oscar, por estar aquí. A ustedes por la audiencia, a este maravilloso espacio de Sala de Artistas de TVUSAC, de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, la única universidad por 348 años de educación gratuita. Muchas gracias por estar con nosotros.